Hace años que sobrevives, no vives. Y lo más duro, es que probablemente ya te acostumbraste. Te despiertas todos los días casi a la misma hora. Tomas el teléfono antes de abrir bien los ojos. Revisas mensajes, noticias, redes sociales. Cosas que ni siquiera recuerdas 5 minutos después. Luego haces lo mismo de siempre. El mismo camino. Las mismas conversaciones. Las mismas respuestas automáticas. ¿Todo bien? Ahí vamos. Cansado, pero bien. Y sigues. Sin detenerte. Sin preguntarte nada. Sin sentir demasiado. Porque pensar duele. A veces pasan semanas enteras y no recuerdas absolutamente nada especial de esos días. Todo se mezcla. Lunes, martes, jueves, da igual. Como si el tiempo estuviera corriendo más rápido que tú. Y un día pasa algo extraño. Escuchas una canción vieja. Ves una foto tuya de hace años. Te miras al espejo por más tiempo del normal. Y por un segundo, no reconoces tu propia vida. Te das cuenta de que llevas demasiado tiempo funcionando en automático. Haciendo lo necesario. Cumpliendo. Resistiendo. Pero no viviendo de verdad. Porque vivir no es solo respirar. No es solo pagar cuentas. No es solo llegar cansado al final del día y repetirlo otra vez mañana. Y aún así, eso se convirtió en tu rutina. Lo más peligroso del piloto automático es que no parece peligroso. No destruye todo de golpe. No hace ruido. No te avisa. Solo va apagando cosas dentro de ti lentamente. Primero desaparece la emoción. Después las ganas. Después los sueños. Y cuando finalmente lo notas, ya pasaron años. Años enteros sintiéndote ocupado, pero vacío. Rodeado de gente, pero distante. Vivo, pero ausente. Tal vez por eso últimamente te sientes raro aunque todo esté bien. Porque en el fondo sabes algo que cuesta admitir. Hace mucho tiempo que dejaste de sentirte realmente vivo. Te levantas cansado incluso después de haber dormido. No importa si fueron 5 horas o 9. El cansancio ya no viene del cuerpo. Viene de otro lugar. De una parte de ti que lleva demasiado tiempo funcionando sin descansar de verdad. Apagas la alarma casi sin abrir los ojos. Tomas el teléfono automáticamente. Revisas mensajes que realmente no te importan. Noticias que olvidarás en minutos. Videos cortos. Fotos. Personas fingiendo felicidad. Y mientras haces todo eso, el día ya empezó antes de que tú pudieras sentirlo. Te preparas rápido porque siempre hay algo esperando. Trabajo. Responsabilidades. Pendientes. Correos. Problemas. Todo parece urgente. Todo parece más importante que tú. Y sin darte cuenta, empiezas otro día exactamente igual al anterior. Sales de casa pensando en lo que tienes que hacer. Llegas a lugares sin recordar el camino. Escuchas conversaciones completas sin realmente estar presente.
Respondes por costumbre. Sonríes por educación. Dices sí, claro, luego hablamos, aunque por dentro solo quieres desaparecer un rato. Y nadie lo nota. Porque aprendiste a verte funcional. Eso es lo aterrador. Te convertiste en alguien eficiente para sobrevivir. Cumples horarios. Entregas cosas. Respondes mensajes. Haces lo necesario. Desde afuera parece que todo está bien. Pero por dentro, hace mucho tiempo que algo se apagó. Antes sentías más. Te emocionabas por pequeñas cosas. Un plan. Una canción. Una persona. Una idea. Había algo dentro de ti que reaccionaba a la vida. Ahora la mayoría de los días solo pasan. Uno tras otro. Rápido. Vacíos. Y lo peor es que ya ni siquiera sabes exactamente cuándo empezó. Tal vez fue poco a poco. Cuando empezaste a posponer lo que querías. Cuando dejaste de descansar de verdad. Cuando comenzaste a vivir solamente para cumplir. Tal vez te convenciste de que era normal estar agotado todo el tiempo. ¿Qué crecer era eso? Que ser adulto era resignarte. Entonces seguiste avanzando. Aunque ya no sintieras emoción. Aunque ya no te reconocieras. Aunque algo dentro de ti pidiera ayuda en silencio. Y un día pasa algo extraño. Te quedas mirando a la gente en la calle. Todos caminando rápido. Todos mirando pantallas. Todos ocupados. Todos distraídos. Como si nadie tuviera tiempo de pensar demasiado. Y de repente sientes algo incómodo. Como si estuvieras viendo tu propia vida desde afuera. Personas corriendo desde temprano, personas cansadas. Personas sobreviviendo. Personas esperando el viernes para sentirse libres unas horas y volver a empezar el lunes. Y entonces aparece una pregunta que habías evitado durante años. ¿Esto es todo? Intentas ignorarla. Porque da miedo. Da miedo aceptar que tal vez llevas demasiado tiempo viviendo sin realmente sentirte vivo. Da miedo admitir que ya no recuerdas la última vez que despertaste con ilusión genuina. La última vez que te emocionaste por el futuro. La última vez que sentiste paz sin necesidad de distraerte con algo. Lo peor no es sufrir. Lo peor es acostumbrarte. Acostumbrarte tanto al cansancio que ya no hablas de él. Acostumbrarte tanto al vacío que deja de parecer raro. Acostumbrarte tanto a sobrevivir, que olvidas que existía otra forma de vivir. Y así pasan los años. Rápido. Demasiado rápido. Un día tienes 20. Luego 30. Luego 40. Y entre un año y otro no recuerdas casi nada importante. Todo parece una mezcla borrosa de rutinas, preocupaciones y días repetidos. Ahí es cuando llega el verdadero golpe. No cuando algo malo ocurre, sino cuando entiendes cuánto tiempo pasó mientras estabas distraído. Porque creías que estabas construyendo una vida. Pero tal vez solo estabas llenando días. Despertar. Trabajar. Resolver problemas. Dormir. Repetir.
despertar, trabajar, resolver problemas, dormir, repetir, y así una y otra vez. Hasta que un día te miras al espejo y notas algo diferente en tus ojos. Cansancio, distancia, ausencia. Como si una parte de ti se hubiera quedado atrapada muchos años atrás. La peor parte es que nadie te enseñó a detectar esto. Nadie te dijo que una persona puede perderse lentamente sin darse cuenta. Que puedes seguir funcionando mientras por dentro te sientes completamente desconectado. Que puedes reírte, trabajar, salir, hablar con gente y aún así sentirte vacío. Y quizá por eso este video llegó en el momento correcto. Porque hay algo dentro de ti que ya está cansado de fingir que todo está bien. Algo dentro de ti que empieza a sospechar una verdad incómoda. Tal vez llevas años despierto, pero dormido por dentro. Lo más extraño del piloto automático es que parece normal. Nadie se despierta un día diciendo, hoy voy a desconectarme de mi propia vida. No sucede así. Empieza de maneras pequeñas. Casi invisibles. Cosas tan simples que ni siquiera las cuestionas. Empiezas a hacer todo sin pensar. Te cepillas los dientes mirando al vacío. Te bañas recordando pendientes. Manejas kilómetros enteros sin recordar el camino. Llegas a lugares preguntándote cómo llegaste tan rápido. Tu cuerpo está presente, pero tu mente vive en otro lado. Y después de un tiempo, ya ni notas la diferencia. Comes mientras miras una pantalla. Escuchas a alguien mientras piensas en otra cosa. Respondes sí, claro, entiendo, aunque realmente no estés ahí. Te acostumbraste tanto a distraerte que el silencio ya te incomoda. Por eso siempre necesitas ruido. Videos. Mensajes. Música. Contenido. Algo que te mantenga ocupado. Porque cuando finalmente te quedas solo contigo mismo, aparece una sensación difícil de explicar. Vacío. Y haces cualquier cosa para no sentirlo demasiado. A veces piensas que el problema es el cansancio. O el trabajo. O la rutina. Pero en el fondo sabes que es algo más profundo. Hay una desconexión dentro de ti. Como si hubieras dejado de participar emocionalmente en tu propia vida hace mucho tiempo. Lo más duro es que probablemente nadie lo nota. Sigues funcionando. Te levantas. Trabajas. Hablas con gente. Cumples responsabilidades. Incluso puedes reírte de vez en cuando. Pero hay una diferencia enorme entre reír y sentirte vivo. Y esa diferencia tú ya la conoces. Porque recuerdas cómo eras antes. Recuerdas cuando todavía había entusiasmo en cosas pequeñas. Cuando todavía imaginabas posibilidades. Cuando no necesitabas distraerte todo el tiempo para soportar el día. Ahora muchas cosas que antes amabas empezaron a desaparecer lentamente. Dejaste hobbies abandonados. Planes cancelados. Mensajes sin responder. Sueños guardados para después. Y al principio parecía temporal. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta mejor.
cuando pase esta etapa. Pero la etapa nunca terminó. Y los años siguieron avanzando. Eso es lo peligroso. Tu vida no cambió de golpe. Fueron pequeñas renuncias. Pequeños mañana empiezo. Pequeños ahorita no. Pequeños luego veo eso. Hasta que un día miraste atrás y entendiste cuánto de ti habías dejado abandonado en el camino. Personas dejan de tocar instrumentos. Dejan de escribir. Dejan de entrenar. Dejan de salir. Dejan de crear. Dejan de sentir curiosidad. Y muchas veces no es por falta de capacidad. Es agotamiento emocional. Porque cuando alguien vive demasiado tiempo sobreviviendo, empieza a perder conexión con el placer de vivir. Entonces aparecen hábitos que anestesian. Horas infinitas viendo videos. Redes sociales hasta la madrugada. Comida por ansiedad. Distracciones constantes. No porque te hagan feliz, sino porque te ayudan a no pensar. Y mientras más te distraes, más lejos te sientes de ti mismo. Tal vez por eso últimamente todo parece plano. Las buenas noticias duran poco. Los momentos felices se sienten débiles, nada emociona demasiado. Pero tampoco duele demasiado. Y eso también asusta. Porque no sentir tristeza intensa parece algo bueno, hasta que entiendes que tampoco estás sintiendo alegría real. Simplemente estás apagado. Como alguien que lleva tanto tiempo cansado que olvidó cómo era sentirse lleno de energía. Y entonces empiezas a vivir por inercia. Los días pasan rápido. Las semanas desaparecen. Los meses se mezclan. Y tú sigues diciendo: todo normal. Aunque en el fondo sabes que no es normal sentirte ausente dentro de tu propia vida. Hay personas que llevan años esperando volver a sentirse ellas mismas. Esperando recuperar motivación. Esperando ganas. Esperando claridad. Pero la verdad incómoda es que muchas veces no falta tiempo. Falta presencia. Porque puedes pasar años enteros viviendo sin realmente estar despierto emocionalmente. Y el problema del piloto automático es que no avisa cuando empezó. Un día solo descubres que ya no recuerdas qué cosas te hacían sentir vivo. Ya no sabes qué te emociona. ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? Te acostumbraste tanto a cumplir expectativas, responsabilidades y rutinas que te desconectaste de ti. Y quizá eso explica por qué últimamente te sientes raro incluso en momentos tranquilos. Porque algo dentro de ti sigue intentando despertarte. Algo dentro de ti sabe que esto no puede ser todo. Que la vida no debería sentirse tan vacía todo el tiempo. Que existir no es lo mismo que vivir. Pero mientras ignoras esa voz, sigues avanzando. Repitiendo días. Acumulando cansancio. Posponiendo tu propia vida. Hasta que una verdad empieza a doler más que cualquier otra. El piloto automático no destruye tu vida de golpe. Te la quita lentamente. Sin ruido. Sin drama. Sin avisarte. Hasta que un día despiertas. Y descubres cuánto tiempo perdiste estando desconectado de ti mismo.
No naciste sintiéndote vacío. Hubo un tiempo en el que eras diferente, más curioso, más presente, más emocional. Antes imaginabas otra vida para ti. Pensabas que crecer significaba descubrir cosas, sentir más libertad, vivir experiencias reales. Había algo dentro de ti que quería explorar el mundo. Soñabas con lugares, personas, metas, versiones tuyas que todavía no conocías. Y aunque ahora parezca lejano, esa persona existió. Todavía recuerdas pequeños momentos donde todo se sentía más intenso. Reírte sin pensar demasiado. Esperar algo con emoción. Sentir nervios por el futuro. Imaginar posibilidades antes de dormir. Había hambre de vivir. No necesitabas escapar constantemente de tu mente porque tu mente todavía no era un lugar agotador. Pero poco a poco algo cambió. Tal vez no ocurrió en un solo momento. Tal vez fueron muchas decepciones pequeñas acumulándose lentamente. La primera vez que te rechazaron. La primera vez que sentiste que no era suficiente. La primera vez que te esforzaste mucho por algo y no funcionó. Esas cosas dejan marcas. Más de las que la gente admite. Porque después de ciertas heridas, una parte de ti empieza a protegerse. Y sin darte cuenta, comienzas a sentir menos. Te vuelves más cuidadoso. Más callado. Más desconfiado. Empiezas a esconder partes tuyas para evitar volver a salir lastimado. Entonces haces algo que millones de personas hacen sin notarlo. Aprendes a sobrevivir emocionalmente. Dejas de expresar tanto. Dejas de esperar demasiado. Dejas de emocionarte igual. Porque sentir mucho empezó a parecer peligroso. Y aunque eso te protegió del dolor, también te alejó de la vida. Con el tiempo aprendiste a adaptarte. A decir todo bien incluso cuando no lo estaba. A seguir funcionando aunque estuvieras agotado. A sonreír aunque te sintieras vacío. Te convertiste en alguien fuerte por fuera. Pero emocionalmente comenzaste a desconectarte. Porque llega un punto donde una persona se cansa de sentir decepción, ansiedad, frustración o tristeza, y empieza a apagar emociones para sobrevivir el día. El problema es que las emociones no desaparecen por separado. Cuando apagas el dolor, también apagas partes de la alegría. Y así empieza el adormecimiento. Ya no sufres igual. Pero tampoco disfrutas igual. Simplemente existes. Cumples horarios. Pagas cuentas. Resuelves problemas. Y el mundo incluso te felicita por eso. ¡Qué responsable! ¡Qué maduro! ¡Qué fuerte! Pero nadie ve el costo interno de vivir así. Porque mientras aprendías a ser funcional, dejaste de preguntarte si eras feliz. Y confundiste estabilidad con vida. Ese es uno de los errores más silenciosos que existen. Pensar que porque todo está en orden, entonces estás bien. Pero una vida organizada también puede sentirse vacía. Puedes tener rutina y aún así sentirte perdido. Puedes tener trabajo y aún así sentirte desconectado. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo.
Porque el problema nunca fue solamente lo que hacías. Era la distancia que empezó a crecer entre tú y tú mismo. Y mientras esa distancia aumentaba, el tiempo seguía pasando. Rápido. Demasiado rápido. Hasta que un día ocurre algo pequeño. Algo aparentemente insignificante. Escuchas una canción que no oías hace años. Encuentras una foto antigua. Lees mensajes viejos. Te miras al espejo por más tiempo del normal. Y de repente sientes un golpe extraño en el pecho. Porque por un instante recuerdas quién eras. Recuerdas cómo mirabas el mundo antes de cansarte tanto. Recuerdas sueños que abandonaste. Versiones tuyas que desaparecieron lentamente. Y ahí entiendes algo doloroso. El tiempo sí pasó. Pasó mientras estabas ocupado. Pasó mientras sobrevivías. Pasó mientras decías luego. Pasó mientras intentabas aguantar una etapa más. Y tú no estabas realmente presente. Ese descubrimiento duele de una forma difícil de explicar. Porque no se trata solo de años. Se trata de todo lo que se quedó perdido dentro de esos años. Momentos que no disfrutaste. Personas con las que no conectaste realmente. Experiencias que viviste distraído. Sueños que dejaste morir por cansancio. Y quizá lo más triste de todo es darte cuenta de que muchas partes de ti desaparecieron en silencio. La versión creativa. La versión alegre. La versión curiosa. La versión valiente. No murieron de golpe. Se fueron apagando lentamente mientras intentabas convertirte en alguien capaz de soportarlo todo. Y ahora entiendes por qué últimamente sientes nostalgia incluso sin saber exactamente de qué. No extrañas solo el pasado. Te extrañas a ti. Extrañas cómo te sentías antes de desconectarte tanto de la vida. Antes de que el cansancio se volviera tu personalidad. Antes de que sobrevivir reemplazara vivir. Antes de acostumbrarte a sentirte ausente, porque una parte de ti todavía recuerda que esto no era lo que querías. Todavía recuerda que estabas hecho para sentir más que rutina, agotamiento y distracción constante. Y quizá por eso este momento duele tanto. Porque finalmente estás viendo algo que llevabas años evitando. No perdiste solamente tiempo. Perdiste versiones enteras de ti mismo en el camino. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. Nadie vendrá a despertarte. Nadie llegará un día a rescatarte de la rutina que te está consumiendo. Nadie tocará tu puerta para decirte que estás desperdiciando tu vida. Nadie va a detener el tiempo mientras decides si empiezas a vivir o no. Y aún así, mucha gente pasa años esperando algo. Esperando motivación. Esperando ganas. Esperando el momento correcto. Esperando sentirse preparados. Como si un día fueran a despertar diferentes. Pero mientras esperas, tu vida sigue pasando. Ese es el verdadero problema. No el dolor. No el fracaso. No las dificultades. El problema es la velocidad con la que el tiempo desaparece cuando vives desconectado. Porque los años no se sienten largos cuando estás en piloto automático. Se sienten rápidos.
demasiado rápidos. Un día dices: todavía soy joven. Todavía tengo tiempo. Después lo hago. Y de repente pasaron 5 años. 5 años cansado. 5 años posponiéndote. 5 años sobreviviendo la semana mientras esperabas empezar a vivir más adelante. Pero ese más adelante nunca llega para muchas personas. Porque el piloto automático crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que siempre habrá más tiempo. Más adelante descanso. Más adelante cambio. Más adelante vuelvo a intentarlo. Más adelante me priorizo. Más adelante vivo. Y así la vida se convierte en una cadena infinita de días que prometen algo que nunca cumplen. Hasta que un día aparece el miedo real. No el miedo al fracaso. El miedo a descubrir cuánto tiempo ya perdiste. Porque fracasar todavía implica intentar. Pero hay algo más aterrador. Mirar atrás y darte cuenta de que llevas años existiendo sin sentirte realmente vivo. Eso rompe algo por dentro. Hay personas que tienen miedo de morir. Pero muchas veces lo que realmente asusta es descubrir que nunca despertaron del todo. Que pasaron años enteros distraídos. Ansiosos. Cansados. Corriendo. Cumpliendo. Repitiendo. Y mientras hacían todo eso, la vida seguía ocurriendo sin ellos. Piensa en cuántos momentos viviste a medias. Conversaciones donde no estabas presente. Comidas mirando pantallas. Atardeceres que ni notaste. Personas importantes a las que escuchaste sin realmente conectar. Piensa en cuántas veces dijiste: luego. El próximo mes. Cuando tenga tiempo. Como si el tiempo fuera infinito. Pero no lo es. Y en el fondo tú lo sabes. Por eso a veces sientes ansiedad sin motivo claro. Porque una parte de ti ya entendió algo que tu mente intenta evitar. El tiempo no se está moviendo lento. Tú te estás perdiendo dentro de él. Y lo más peligroso es que la rutina puede hacerte sentir falsamente seguro. Te acostumbras tanto al mismo día que dejas de cuestionarlo. Despertar. Trabajar. Volver cansado. Distraerte. Dormir. Y repetir. Otra vez. Y otra. Y otra. Hasta que los meses se vuelven indistinguibles. Muchas personas creen que una vida vacía se siente dramática. Pero casi nunca es así. Normalmente se siente normal. Ese es el verdadero horror. No darte cuenta. Seguir funcionando mientras por dentro algo se apaga lentamente. Porque la vida no siempre termina de repente. A veces desaparece poco a poco. Mientras respondes correos. Mientras revisas notificaciones. Mientras haces scroll durante horas para no pensar. Mientras dices mañana empiezo. Mientras prometes cambiar algún día. Y un día entiendes que llevas demasiado tiempo posponiendo tu propia existencia. Eso destruye. Porque nadie te preparó para esta clase de dolor. El dolor de sentir que estuviste ausente de tu propia vida.
Y quizá ahora mismo una parte de ti quiere escapar de esta conversación. Porque es incómoda. Porque obliga a mirar cosas que normalmente escondes bajo distracciones, rutinas y cansancio. Pero también sabes algo más. Seguir ignorándolo no hará que desaparezca. El tiempo seguirá avanzando igual. Y eso es lo que más asusta. La vida continúa aunque estés desconectado. Los años pasan aunque no estés presente. Tu cuerpo envejece aunque emocionalmente sigas esperando empezar algún día. Mucha gente cree que todavía tiene muchísimo tiempo porque sigue respirando, pero respirar no es lo mismo que vivir. Puedes pasar décadas enteras anestesiado emocionalmente. Décadas enteras atrapado en rutinas que no amas. Décadas enteras sobreviviendo hasta olvidar quién eras antes de cansarte tanto. Y cuando finalmente despiertas, el golpe es brutal. Porque entiendes que nadie te robó esos años. Se fueron lentamente mientras estabas distraído. Eso es lo más incómodo de aceptar. No hubo un enemigo claro. No hubo un único desastre. No hubo un momento exacto donde todo se destruyó. Fueron pequeñas decisiones repetidas miles de veces. Ignorarte. Posponerte. Callarte. Adaptarte. Distraerte. Hasta convertirte en alguien que ya no sabe cómo sentirse realmente vivo. Y tal vez por eso últimamente te pesa tanto el silencio. Porque cuando todo se queda quieto, aparece una pregunta imposible de esconder. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esa pregunta cambia todo. Porque una vez que la escuchas de verdad, ya no puedes volver a dormirte completamente. Ahora empiezas a notar el vacío en cosas que antes parecían normales. Empiezas a notar cuánto tiempo desperdiciaste desconectado. Empiezas a sentir miedo. Pero no miedo de fallar. Miedo de seguir igual. Miedo de despertar dentro de 10 años y descubrir que nada cambió. Miedo de seguir sobreviviendo mientras la vida pasa frente a ti. Miedo de convertirte en alguien que dejó pasar su existencia esperando el momento correcto para empezar. Y quizá esa sea la verdad más dura de todas. Tu vida ya está ocurriendo ahora. No después. No cuando todo mejore. No cuando desaparezcan los problemas. No cuando te sientas listo. Ahora. Y cada día que vives desconectado es un día que nunca volverá. Pero hay algo importante que todavía no has perdido. Sigues aquí. Y eso cambia todo. Porque mientras sigas aquí, todavía existe la posibilidad de despertar. Tal vez estés cansado. Tal vez confundido. Tal vez emocionalmente agotado. Pero no es demasiado tarde. Aunque ahora mismo una parte de ti sienta que desperdició años, el hecho de darte cuenta ya significa algo enorme. La mayoría de las personas nunca se detienen a mirar su propia vida con honestidad, tú sí. Y aunque duele, también puede ser el comienzo de algo diferente. Porque despertar no significa transformar toda tu vida de un día para otro. No necesitas renunciar a todo. No necesitas convertirte en alguien perfecto. No necesitas tener respuestas inmediatas. De hecho, muchas veces el cambio real empieza con cosas pequeñas.
con volver a sentir presencia. Eso es lo que llevas tanto tiempo necesitando. Presencia. Volver a habitar tu propia vida. Volver a estar realmente aquí. Porque quizá el problema nunca fue solamente el trabajo, la rutina o el cansancio. Quizá el verdadero problema fue cuánto tiempo pasaste desconectado de ti mismo. Y reconectarte no empieza haciendo algo enorme. Empieza notando cosas que habías dejado de mirar. Respirar profundo sin pensar en nada más. Escuchar una canción completa sin tocar el teléfono. Caminar sin necesidad de distraerte. Mirar el cielo aunque sea unos segundos. Tener una conversación real. Quedarte en silencio sin escapar inmediatamente. Parece simple. Pero cuando alguien lleva años sobreviviendo, volver a sentir presencia se convierte en algo profundamente poderoso. Porque el piloto automático te roba precisamente eso. La capacidad de experimentar el momento. Y quizá por primera vez en mucho tiempo necesitas dejar de correr. No para rendirte, sino para volver a encontrarte. Hay una versión tuya que todavía existe debajo del cansancio. Una versión más viva, más curiosa, más auténtica. No desapareció completamente. Solo quedó enterrada bajo años de rutina, presión, miedo y agotamiento emocional. Por eso este momento importa tanto. Porque tal vez llevas demasiado tiempo tratándote como una máquina. Exigiéndote funcionar. Resolver. Producir. Aguantar. Sin preguntarte cómo te sientes realmente. Y nadie puede vivir desconectado de sí mismo para siempre sin romperse por dentro. Por eso últimamente te sientes vacío incluso cuando todo parece estar bien. Tu mente ya no quiere seguir fingiendo, quiere que vuelvas. Quiere que despiertes. Quiere recordarte que todavía eres humano. Y ser humano significa sentir. Conectar. Descansar. Equivocarse. Estar presente. No solo sobrevivir. Tal vez durante años pensaste que descansar era perder tiempo. Que detenerte era ser débil. Que sentir demasiado era peligroso. Pero vivir desconectado también tiene un precio enorme. Pierdes momentos. Pierdes vínculos. Pierdes partes de ti. Y quizá ya estás cansado de perderte a ti mismo. La buena noticia es que no necesitas recuperar toda tu vida hoy. Solo necesitas recuperar este momento. Este instante. Porque la vida no ocurre únicamente en grandes cambios. También ocurre aquí. En pequeños momentos reales. En volver a escuchar tu propia voz. En darte permiso de sentir otra vez. En recordar qué cosas todavía hacen que algo dentro de ti despierte un poco. Tal vez hace años abandonaste partes tuyas pensando que nunca volverían. La música que te gustaba. Los sueños que escribías. Las ideas que te emocionaban. Las cosas que hacías solo porque te hacían feliz. Pero quizá no desaparecieron completamente. Quizá solo estaban esperando que dejaras de ignorarte. Muchas personas creen que despertar significa convertirse en alguien nuevo. Pero a veces despertar significa volver a ser quien eras antes de perderte.
antes de endurecerte tanto, antes de anestesiarte emocionalmente, antes de acostumbrarte al vacío. Y sí, recuperar esa conexión da miedo, porque implica sentir otra vez. Y después de vivir mucho tiempo apagado, sentir puede parecer extraño al principio. Pero también es lo que te devuelve la vida. No necesitas resolver tu futuro completo hoy. No necesitas tener claridad absoluta, no necesitas sanar todo de inmediato. Solo necesitas empezar a dejar de vivir ausente. Eso ya es enorme. Porque cada momento en el que vuelves a estar presente, recuperas una parte de ti. Cada vez que eliges conectar en lugar de distraerte. Cada vez que eliges sentir en lugar de anestesiarte. Cada vez que eliges escucharte aunque incomode, empiezas a despertar. Y quizá el cambio más importante no es externo. Quizá el verdadero cambio ocurre cuando vuelves a mirarte con honestidad y entiendes algo simple. Todavía hay vida dentro de ti. Aunque el cansancio te haya convencido de lo contrario. Aunque hayas pasado años sobreviviendo. Aunque sientas que te perdiste demasiado tiempo. Todavía estás aquí. Todavía puedes volver a sentir emoción. Todavía puedes reconectar contigo. Todavía puedes construir momentos reales. Todavía puedes recuperar partes tuyas que creías desaparecidas. Porque la versión tuya que extrañas, tal vez nunca se fue del todo. Tal vez solo estaba esperando que finalmente dejaras de correr para volver a escucharla. Tal vez hay algo que todavía te cuesta aceptar. No puedes recuperar los años que ya pasaron. No puedes volver atrás y vivir de nuevo todos los momentos donde estabas ausente. No puedes regresar a las versiones tuyas que se quedaron atrapadas en otros tiempos. No puedes borrar el cansancio acumulado, las oportunidades perdidas o los días que desaparecieron en piloto automático. Y sí, pensar en eso duele. Duele imaginar cuánto tiempo pasaste desconectado. ¿Cuántas veces sobreviviste cuando en realidad necesitabas detenerte? ¿Cuántos momentos importantes viviste distraído, agotado o emocionalmente dormido? Pero quizá esta vez necesitas escuchar algo diferente. Aunque no puedas recuperar los años, todavía puedes recuperar tu vida. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Porque mucha gente sigue respirando sin volver jamás a encontrarse consigo misma. Siguen funcionando. Siguen cumpliendo. Siguen avanzando. Pero nunca despiertan realmente. Nunca vuelven a sentirse presentes. Nunca vuelven a conectar con lo que sienten. Nunca vuelven a preguntarse qué quieren de verdad. Solo siguen existiendo. Y tal vez eso es lo que más miedo da. No morir, sino pasar toda una vida desconectado de uno mismo. Llegar al final y darte cuenta de que casi todo pasó demasiado rápido. Que siempre estabas esperando otro momento. Otra etapa. Otra oportunidad. Otra versión de ti que algún día iba a empezar a vivir de verdad. Pero la vida nunca ocurre en algún día. Ocurre ahora. En momentos pequeños. En decisiones simples. En la forma en la que habitas tus días. Porque al final, tu vida no está hecha solamente de grandes eventos.
Está hecha de mañanas, de conversaciones, de silencios, de miradas, de momentos donde estabas presente o no. Y quizá durante mucho tiempo estuviste físicamente aquí, pero emocionalmente lejos. Lejos de ti. Lejos de tus emociones. Lejos de lo que realmente necesitabas. Por eso este momento importa tanto. Porque tal vez por primera vez en mucho tiempo te detuviste de verdad a mirar tu propia vida. Y aunque eso incomode, también significa que algo dentro de ti sigue vivo. Algo dentro de ti todavía quiere despertar. Todavía quiere sentir. Todavía quiere conectar. Todavía quiere dejar de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. Y quizá no lo notes ahora mismo. Pero darte cuenta ya es un cambio enorme. Porque antes estabas dormido sin saberlo. Ahora al menos puedes verlo. Ahora puedes notar el vacío. La rutina. La desconexión. La velocidad absurda con la que el tiempo estaba pasando. Y aunque eso duela, también rompe la ilusión. La ilusión de que puedes seguir posponiendo tu vida indefinidamente. La ilusión de que siempre habrá más tiempo. La ilusión de que un día despertarás automáticamente sintiéndote diferente. No. La vida cambia cuando tú empiezas a estar presente dentro de ella. Aunque sea poco a poco. Aunque al principio solo signifique respirar más consciente. Escuchar más. Mirar más. Sentir más. Porque despertar no siempre se ve espectacular. A veces despertar significa simplemente dejar de ignorarte. Dejar de escapar constantemente. Dejar de anestesiarte. Dejar de llenar cada segundo con distracciones para no sentir el vacío. Y empezar a preguntarte algo importante. ¿Cómo quiero vivir el tiempo que todavía me queda? Esa pregunta puede cambiar una vida entera. Porque el tiempo seguirá pasando de cualquier manera. La diferencia es si vas a seguir ausente, o si finalmente vas a empezar a estar aquí. De verdad. Tal vez todavía habrá días difíciles. Todavía habrá cansancio. Problemas. Miedo. Confusión. Pero incluso así, existe una diferencia enorme entre sufrir estando dormido y vivir estando consciente. Porque cuando despiertas emocionalmente, empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Momentos simples que sí importan. Personas que sí importan. Partes tuyas que todavía merecen atención, amor y presencia. Y poco a poco vuelves a sentir algo que parecía perdido. Vida. No perfecta. No resuelta. No libre de dolor. Pero real. Y quizá eso es lo único que realmente estabas necesitando. Volver a sentir que estás aquí. Volver a sentir que tu vida no pasa frente a ti mientras tú solo observas cansado. Volver a sentir conexión contigo mismo. Porque el verdadero peligro nunca fue equivocarte. Nunca fue fracasar. Nunca fue perder el control algunas veces. El verdadero peligro era pasar tantos años desconectado, que olvidaras completamente quién eras. Era acostumbrarte tanto al vacío que dejaras de cuestionarlo. Era sobrevivir tanto tiempo que confundieras eso con vivir.
Y quizá hoy finalmente entendiste algo importante. Todavía estás a tiempo de despertar. Tal vez no para recuperar todo lo perdido, pero sí para dejar de perderte a ti mismo a partir de ahora. Y eso puede cambiarlo todo. Si sentiste esto, escribe desperté en los comentarios. Y guarda este video para el día en que vuelvas a olvidarte de ti.